eta ongi etorri Plentxo zenean programara. Gaur gurekin izango ditugu Agurtzane Ribas eta Arantxa Uliarte, Retina Bizkaia Begizare elkarteko kideak, Plentxean erakusketa berri bat antolatu dutenak, zehatz-mehatz ikusmen urritasunaren ingurukoa, Descubre la baja visión izena duena. Pasaden astelenean otsailak 17 hasi zen erakusketa eta hurrengo otsailak 28 arte ikusteko aukera izango duzue. Bueno, hoy tenemos con nosotros y nosotros a Agurtzane Ribas y a Arantxa Uliarte, que forman parte de la asociación Retina Bizkaia Begizare, que organiza la exposición Descubre la baja visión, que ha acogido desde el pasado lunes 17 de febrero hasta el próximo 28 de febrero el Goñi Portal. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir aquí con nosotros. Y bueno, antes de nada, nos gustaría saber qué es la exposición Baja Visión y cuáles son sus objetivos. Bueno, la exposición se llama Descubre la baja visión porque la baja visión es algo bastante desconocido. Mucha gente se ha puesto en el lugar de una persona ciega o piensa, ¿no?, cómo sería ser ciego cerrando los ojos, pero desconoce que entre ver completamente bien y no ver nada absolutamente hay muchísimas posibilidades y que hay muchas personas, es un 2% de la población las personas que tienen baja visión. O sea que en Vizcaya serían 23.000 personas que tienen una limitación visual grave y de muy diferentes maneras. Que en general pensamos ver mal es ver borroso, pero no es así, no es solo así, esa es una forma de ver mal, pero hay muchas formas de tener una limitación grave visual y ese es el objetivo principal de la exposición, que se conozca que muchas personas podemos hacer algunas tareas porque nuestra capacidad visual nos lo permite y muchísimas otras no las podemos hacer porque nuestra visión no nos permite. Entonces ese es un poco el objetivo, dar a conocer la baja visión. Sí, porque bueno, has comentado que solo el 2% de la población lo padece, pero 23.000 personas es un número bastante alto. Pero sin embargo, por ejemplo, la población tiene un gran desconocimiento de la retinosis pigmentaria, si no me equivoco. ¿Podríais explicarnos un poquito, pues, vosotros promovéis la investigación? ¿Qué es para los que no la conocen? ¿Cómo veríais vosotros o qué tipos de diferentes fases hay? Vale, pues la retinosis pigmentaria es la causa más frecuente de distrofia hereditaria de la retina. En Retina Bizkaia Begizare agrupamos un poco todas las enfermedades genéticas de la retina. Begizare comenzó siendo una asociación solo de retinosis pigmentaria en Guipúzcoa, pero cuando decidimos trasladar parte de esa asociación aquí a Vizcaya, pues quisimos englobar un poco todas las enfermedades genéticas porque tienen un transcurso de la enfermedad parecida. Son enfermedades degenerativas que generalmente acaban en ceguera. Concretamente la retinosis pigmentaria es pues una degeneración de las células fotorreceptoras de la retina y que causan visión en túnel y ceguera nocturna. Las distrofias genéticas, a ver, no solo se puede ver con visión en túnel, hay visión parcheada, puedes tener una imagen borrosa central, se puede ver de diferentes maneras. Y la exposición lo que quiere hacer un poco ver es que, pues como ha dicho Arantxa, entre ver bien y no ver hay muchas maneras diferentes de ver que se pueden dar de una en una o asociadas. Entonces queríamos explicar un poquito eso. Y que la baja visión no está producida solo por las distrofias de retina, ¿eh? Nuestra asociación está orientada a atender a personas con distrofias hereditarias de la retina, que son enfermedades consideradas raras, poco frecuentes y que tienen unas características concretas. Pero baja visión es la pérdida visual por cualquier enfermedad, bien visual o neurológica o del tipo que sea, que te lleve a perder capacidad visual. Y de hecho las más frecuentes no son precisamente la retinosis pigmentaria, otras distrofias, puede ser el glaucoma, la degeneración macular que afecta a personas mayores, la diabetes, la miopía cuando es una gran miopía, la miopía complicada, la miopía magna, son mucho más frecuentes que la retinosis pigmentaria o nuestro grupo de enfermedades y producen baja visión. Por eso es tan frecuente, por eso llega a 23.000 personas en Vizcaya y por eso casi seguro que cada uno tenemos en nuestro entorno algún familiar, algún conocido que tiene baja visión. Hay muchas enfermedades también. Y bueno, esta exposición está dentro de la campaña de sensibilización de la Asociación Retina Bizkaia Begizare. ¿Qué es lo que le hace especial a esta exposición o qué la hace diferente?
Bueno, yo creo que tiene un gran impacto visual, porque además de haber texto, tiene imágenes y a través de la misma imagen en todas los roll-ups son como paneles. Puedes ver una imagen que una persona vería con ojos sanos y esa misma imagen con un síntoma concreto que produce baja visión. Por ejemplo, con visión túnel, cuando pierdes la visión periférica, solo verías un poquito del centro de la imagen. Al contrario, si lo que pierdes es la visión central y ves el resto, pues verías esa imagen con una mancha en el centro, o podrías verla con parches, o la puedes ver distorsionada. Entonces, esa misma imagen nos va a ir trasladando por las diferentes formas de ver. Y se va a acompañar además de una aplicación que tú puedes descargar de forma gratuita en el móvil, que se llama Tengo Baja Visión, y que te permite ver con esos mismos síntomas la realidad que tienes en ese momento delante de ti, con la pantalla del móvil. Entonces, hacerte más a la idea y ponerte más en la piel de esa persona. Al final son vistas o miradas muy diferentes, por así decirlo. Y bueno, ya que esta exposición explica de cierta manera cómo ven las diferentes fases, no fases, sino las diferentes personas, ¿cómo es vuestro día a día? Pues nuestro día a día depende mucho. Hay dos causas sobre todo que dan lugar a la baja visión, que es la agudeza visual, que es la visión nítida, digamos, central, y la visión periférica. Entonces, dependiendo de lo que tengas afectado, en ocasiones son ambas también, pues te complica pues el hecho de que cuando se hace de noche no puedes salir a la calle solo, o que no ves bien los contrastes para bajar escaleras. El hecho de ir a hacer compras a veces también es complicado porque no ves los precios y te cansas un poco de preguntar. Para eso también está el distintivo, para visualizar que tienes un problema visual y que, pues que la gente no sea impertinente muchas veces con las respuestas y que preguntas porque tienes un problema. Todo lo que tenga que ver con las pérdidas en la visión central te dificulta ver en detalle y por tanto leer, reconocer una cara, ver el precio de las cosas, porque la nitidez la obtenemos con la parte central de la visión. Y todo lo que te altere la visión periférica te dificulta la movilidad, porque no ves los obstáculos, no ves una escalera, chocas con la gente, puedes tropezar con un animalito, con un carrito de un bebé. Entonces tiene que ver más eso, y luego se puede mezclar en diferentes grados. Y luego, por supuesto, pues si hay muchísima luz, puedes tener deslumbramiento o falta de luz y no ver. Se pueden ir mezclando y las dificultades que te vas a encontrar son distintas. Pero como apunta Gurchane, esta herramienta es una herramienta que nos facilita mucho interactuar, porque aunque cada persona con baja visión vemos diferente, o incluso podemos ver diferente a lo largo del día o de la vida, ¿no? Lo que sí que nos une es que siempre nos encontramos en algún momento en que no se nos comprende. No se comprende por qué puedes hacer una cosa, por qué si utilizas bastón blanco para caminar puedes leer el móvil, o por qué hoy me has saludado y mañana no, o por qué te comportas tan raro y intentas salir de la tienda por la ventana en vez de por la puerta. O sea, lo último que se te ocurre, si esa persona no tiene unos ojos que llamen la atención porque estén opacos o porque tengas una gafa oscura, lo último que piensas es que no ve. Porque hay muchas veces que la baja visión no se ve desde fuera, no se nota desde fuera. Y necesitamos una herramienta que nos permita que, si tú entiendes que no te estoy dando la mano, tú me estás saludando y yo no atiendo tu mano, o me estás dando un objeto, no es porque sea maleducada, es que no te veo. Y esto te lo dice, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a interactuar. Eso es. Bueno, esa herramienta, si no me equivoco, la habéis utilizado también en Bilbao, con los comercios de Bilbao, os habéis puesto unos carteles, como antes nos habéis comentado, y fuera para también hace 3 años empezó vuestro recorrido y os habéis movido por 6 lugares diferentes y habéis expuesto vuestra exposición. ¿Cómo la valoraríais? ¿Cómo ha sido, pues, con Bilbao Dendak trabajar junto a ellos, la sensibilización? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que muy bien, muy bien. El año pasado fue 6 centros cívicos y Bizkaia Aretoa, y el anterior fue cuando estuvimos en espacios comerciales con un acuerdo con Bilbao Dendak, Mercado de la Ribera, en Zubiarte, en espacios además de mucha afluencia, así que ha sido muchísima la gente de Bilbao que ha podido visitar la exposición. Y la respuesta, la verdad es que siempre es muy buena, porque sorprende que algo tan común no se conozca, ¿no? Y la gente agradece conocerlo porque te permite interactuar mejor, comprender mejor a la otra persona y ponerte en su piel y entender que además es algo que puedes tener muy próximo o que te puede llegar a pasar a ti, ¿no?
Y al final todos tenemos a alguien cerca que tiene baja visión y que no lo entendíamos, o que, pues bueno, en muchas ocasiones dicen, jo, pues es que mi compañero, mi no sé qué, pues se choca habitualmente, pero sé que ve mal, pero no sé nada más. Entonces, a través de la exposición te implica en conocer un poco más la baja visión y cómo vemos a algunas personas. Y bueno, antes os habéis comentado también que tenéis una revista en la que pues, juntáis todo el trabajo que habéis hecho el año anterior, el 2019. No sé si lleváis otros años también publicando esta revista. Sí, Retina Bizkaia Begisare nace hace 3 años. En realidad somos pues bueno, consecuencia de nuestra hermana mayor en Guipúzcoa, que es la asociación Retinosis Guipúzcoa Begisare. Llevan 21 años trabajando en Guipúzcoa porque se conozca la retinosis pigmentaria, y son los promotores y principales impulsores de toda esta campaña del distintivo Tengo Baja Visión, Hemen Kontuan Dugu, y todos los materiales, los vídeos. Ellos realmente son y han sido el motor. Y hace 3 años, pues bueno, un grupito de personas afectadas aquí en Vizcaya decidimos también expandir esa labor en nuestra provincia y continuar ese trabajo que creemos que es muy necesario, porque es muy desconocido. Y posteriormente nació también Begisare Araba, así que ahora ya somos 3 en Euskadi. Y la verdad es que es una de las labores más importantes que hacemos, entre otras, es trabajar por la baja visión, y este año se ha conseguido incluso un impacto a nivel nacional, así que vamos a trabajando. Pero, por supuesto, es igual de las más visibles, pero tenemos otra labor. Lo más importante es que las personas afectadas tengan un sitio donde se sientan acogidas, donde se les reciba y se les ofrezca información, orientación, apoyo psicológico, formación, encuentro con otras personas, y para eso estamos ahí, para cualquier persona que lo necesite. Poco a poco os estáis volviendo una familia mucho más grande, cada vez más. Claro, y entre todos pues al final se hacen las cosas más fáciles, porque igual lo que me va a pasar a mí dentro de unos años lo ha vivido Arantxa y me puede asesorar, pues mira, es más sencillo de esta forma, o pues entre unos y otros, como más o menos vivimos los mismos hándicaps diarios, pues nos ayudamos. Y bueno, esta vez es la primera vez que sale la exposición de Bilbao y viene aquí a Plencia. ¿Por qué habéis elegido Plencia como el primer destino fuera de Bilbao? Bueno, pues ha sido un poco casual, ¿no? Nos llamaron del Ayuntamiento de Plencia y la verdad que nos pareció súper buena idea sacarlo de Bilbao, y de hecho, bueno, pues creemos que vamos a intentar desplazarlo más a menudo para que lo conozcan a través de toda Vizcaya. Mira, vamos a agradecer, de hecho, al Ayuntamiento de Plencia, ¿no?, que haya tenido la iniciativa de querer dar a conocer la baja visión y de ser pioneros como el primer municipio de Vizcaya, ¿no?, que se ha animado a hacerlo fuera de Bilbao, y que esperamos que otros municipios sigan el ejemplo y sigamos expandiendo. Bueno, y ya para terminar, por último, ¿qué mensaje os gustaría lanzar a los habitantes de Plencia y a la gente, de alrededor, para que acuda a esta exposición? Bueno, pues creo que se van a sorprender bastante con la exposición, que tanto desde los más chiquis, como decían, que hay dibujos animados que explican lo que es la baja visión y que lo entienden tanto desde los más chiquis hasta los más mayores, pues van a entender diferentes formas de ver y que van a entender muchas cosas de las que tienen alrededor, pues que no las comprendían demasiado bien. Sí, además junto a la exposición va a haber materiales, van a poder obtener un tríptico muy parecido a este, en el que se explican con pautas muy sencillas cómo puedo, ahora es que yo tengo un amigo o yo conozco a alguien en el barrio, o cómo puedo ayudarle, le pregunto, le agarro, le puedo decir mira, y sin sentirme mal, o sea, ¿qué cosas puedo hacer o no, o hago mejor o hago peor para ayudar a esa persona? Pues también van a poder obtener ese material allí, y yo creo que les va a gustar mucho, así que se animen a visitarlo. Y a cualquier persona afectada con una distrofia de retina o con baja visión que crea que necesita ayuda, contacto, orientación, apoyo, conocimiento, o que se quiera acercar a nosotros, pues que sepa que estamos en Bilbao, en el Centro Cívico Castaños, y que tiene también los datos de contacto ahí en la exposición, o en la página web, en begisare.org, puede encontrar toda la información. Vale, pues es que ricasco, Arantxa y a ti, a vosotros. Y bueno, recordad que desde el pasado lunes 17 de febrero hasta el próximo 28 de febrero va a estar en el Goñi Portal Descubre la baja visión en la exposición organizada por Retina Bizkaia Begisare. Zer da ikusmen urritasuna?
ia herritarren 2%ak pairatzen du ikusmen urritasuna. Eta Espainian, 1 milioi pertsonak baino gehiagok jasaten dugu. Ikusmen urritasuna ez da itxutasun mailara iristen, baina kirurgia edo betaurrekoekin ez da zuzentzen. Horrek batzuetan gauza sinpleenak egitea eragozten digu. Esaterako lana egitea, zenbait kirol egitea, gidatzea, edo pelikula bat ikustea. Gaixotasun desberdin askok eragin dezakete arazo hau. Glaukoma, albinismoa, aniridia, DMAE, miopia handia, retinopatia, erretinosi pigmentarioa. Eta kasuaren arabera, horrela ikusten dugu mundua. Ikusmen periferikoa, tunel ikusmena, ikusmena petatzatuta, gaueko itsutasuna, itsualdia, edo kontrasteen galtzea. Sarritan zaila da gu identifikatzea. Ez ditugulako beti betaurreko ilunak edo bastoi zuria eramaten. Eta gutako batzuk mugikorra edo egunkaria irakurtzeko ere gai gara. Baina gero edo zer gauzarekin egin dezakegu estropezu. Horregatik sortu dugu bereizgarri hau. Mundu guztiak gure ikurra ezagutzea nahi dugu. Horrela, kalean gurutzatzen garenean, kontu gehiago izango duzu gurekin, eta segurtasun handiagoa izango dugu gure bizitzan. Ikusmen murriztua izatek, ulertzeko zailak dien egoera askoren aurrean jartzen gaitu. Adibidez, atzo bertan, kaletik ninjoala, zaku batekin estroputzi nun eta hankaz gora eroi nintzen. Jendea gerturatu zen laguntzea eta altxatu nintzanean, bereizgarria erakutsi nien, eta beraiek askoz ere hobe ulertu zuten, eta ni askoz lasaiago geratu nintzen. Autobusen sartzerakoan ere, txoferrak askotan ikusten dit txapa dauketela, eta gero juten nahi zenen txartela pasatzea bere lekutik, beak bertan esaten dit, goiago, ezkerrago, eskubiago, beak esaten dit, eta hor laguntza handi izaten da. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta jende askoren bizi kalitatea hobetzeko balioko duen kanpaina hau zabaltzen laguntzeagatik.